Números capítulo 33. Esta es la ruta que los israelitas siguieron cuando salieron de Egipto bajo el liderazgo de Moisés y Aarón. Por orden del Señor, Moisés guardó un registro escrito del avance. Estas son las etapas de la marcha, identificadas por los diferentes lugares donde se detuvieron en la ruta. Salieron de la ciudad de Ramsés a comienzos de la primavera, el día 15 del primer mes, por la mañana, después de la primera celebración de la Pascua. El pueblo de Israel marchó desafiante a la vista de todos los egipcios. Mientras tanto, los egipcios enterraban a todos sus primeros hijos varones a los que el Señor había matado la noche anterior. Esa noche, el Señor derrotó a los dioses de Egipto con grandes actos de juicio. Después de dejar Ramsés, los israelitas armaron el campamento en Sucot. Luego partieron de Sucot y acamparon en Etam, en los límites del desierto. Partieron de Etam y retrocedieron hacia Pi-Hahirot, frente a Baal-Zephón, y acamparon cerca de Migdol. Partieron de Pi-Hahirot y cruzaron el Mar Rojo para internarse en el desierto. Luego viajaron 3 días por el desierto de Etam y acamparon en Mara. Partieron de Mara y acamparon en Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras. Partieron de Elim y acamparon al lado del Mar Rojo. Partieron del Mar Rojo y acamparon en el desierto de Sin. Partieron del desierto de Sin y acamparon en Dofca. Partieron de Dofca y acamparon en Aluz. Partieron de Aluz y acamparon en Refidim, donde no había agua para que el pueblo bebiera. Partieron de Refidim y acamparon en el desierto de Sinaí. Partieron del desierto de Sinaí y acamparon en Kibrot Hataava. Partieron de Kibrot Hataava y acamparon en Haserot. Partieron de Haserot y acamparon en Ritma. Partieron de Ritma y acamparon en Rimón Fares. Partieron de Rimón Fares y acamparon en Libna. Partieron de Libna y acamparon en Risa. Partieron de Risa y acamparon en Seelata. Partieron de Seelata y acamparon en el monte Sefer. Partieron del monte Sefer y acamparon en Arada. Partieron de Arada y acamparon en Maselot. Partieron de Maselot y acamparon en Taat. Partieron de Taat y acamparon en Tara. Partieron de Tara y acamparon en Midca. Partieron de Midca y acamparon en Asmona. Partieron de Asmona y acamparon en Moserot. Partieron de Moserot y acamparon en Bene Jaacán. Partieron de Bene Jaacán y acamparon en Hor Ahidgat. Partieron de Hor Ahidgat y acamparon en Jotbata. Partieron de Jotbata y acamparon en Abrona. Partieron de Abrona y acamparon en Esión Geber. Partieron de Esión Geber y acamparon en Cades, en el desierto de Sim. Partieron de Cades y acamparon en el monte Hor, en la frontera de Edom. Mientras estaban al pie del monte Hor, el Señor ordenó al sacerdote Aarón que subiera al monte y allí murió. Eso sucedió a mediados del verano, el primer día del 5º mes, a los 40 años de la salida de Israel de Egipto. Aarón tenía 123 años cuando murió en el monte Hor. En esa ocasión, el rey cananeo de Arad, que vivía en el Negev, en la tierra de Canaán, oyó que el pueblo de Israel se acercaba a su tierra. Mientras tanto, los israelitas dejaron el monte Hor y acamparon en Salmona. Partieron de Salmona y acamparon en Punón. Partieron de Punón y acamparon en Obot. Partieron de Obot y acamparon en Jebarim, en la frontera de Moab. Partieron de Jebarim y acamparon en Dibón Gad. Partieron de Dibón Gad y acamparon en Almón Diblataim. Partieron de Almón Diblataim y acamparon en las montañas del oriente del río, cerca del monte Nebo. Partieron de las montañas al oriente del río y acamparon en las llanuras de Moab, junto al río Jordán, frente a Jericó. Acamparon a lo largo del río Jordán desde Bet-Jesimot hasta los prados
de las acacias en las llanuras de Moab. Mientras acampaban cerca del río Jordán, en las llanuras de Moab, frente a Jericó, el Señor dijo a Moisés: da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Cuando crucen el río Jordán a la tierra de Canaán, expulsen a todos los que viven allí. Destruyan todas las imágenes talladas y fundidas y derriben todos sus santuarios paganos. Tomen posesión de la tierra y establezcanse allí, porque a ustedes se les ha dado para que la ocupen. Repartan la tierra entre los clanes por sorteo sagrado en proporción a su tamaño. A los clanes más grandes se les entregará una porción más grande de tierra y a los clanes más pequeños una porción menor. La decisión del sorteo sagrado es definitiva. De esta manera se hará la repartición de las porciones de tierra entre sus tribus patriarcales. Sin embargo, si no expulsan a los habitantes de la tierra, los que se queden serán como astillas en sus ojos y espinas en sus costados. Los acosarán en la tierra que habitan, y yo haré con ustedes lo mismo que había pensado hacer con ellos. Números capítulo 34. Entonces el Señor le dijo a Moisés: da las siguientes instrucciones a los israelitas cuando entren en la tierra de Canaán, la cual les doy como su preciada posesión. Estos serán los límites. La porción sureña de su país se extenderá desde el desierto de Sin a lo largo del límite con Edom. La frontera sur empezará al oriente del Mar Muerto y se extenderá hacia el sur pasando por el paso de los escorpiones rumbo a Sin. El extremo sur será Cades Barnea y de allí seguirá a Hazar Adar hasta llegar a Asmón. De Asmón, el límite girará hacia el arroyo de Egipto y terminará en el mar Mediterráneo. La frontera occidental será la costa del mar Mediterráneo. La frontera norte empezará en el mar Mediterráneo y se extenderá hacia el oriente hasta el monte Or, y luego a Lebo Hamat, pasando por Sedad y Sifrón hasta Hazar Enán. Esta será la frontera norte. El límite oriental empezará en Hazar Enán y se extenderá al sur hasta Sefam y bajará a Ribla al oriente de Ain. De allí la frontera descenderá a lo largo de la orilla oriental del mar de Galilea y luego a lo largo del río Jordán hasta llegar al mar Muerto. Estos son los límites de su tierra. Entonces Moisés les dijo a los israelitas: este territorio es la patria que se repartirá por sorteo sagrado entre ustedes. El Señor ordenó que la tierra sea repartida entre las 9 tribus y media restantes. Las familias de las tribus de Rubén, de Gad y de la media tribu de Manasés ya recibieron sus porciones de tierra, al oriente del río Jordán, frente a Jericó, hacia la salida del sol. Entonces el Señor le dijo a Moisés: el sacerdote Eleazar y Josué, hijo de Nun, son los hombres designados para repartir las porciones de tierra entre el pueblo. Además, recluta a un líder de cada tribu para que los ayude con la tarea. Estas son las tribus y los nombres de los líderes: de Judá, Caleb, hijo de Jefone; de Simeón, Semuel, hijo de Amiud; de Benjamín, Elidad, hijo de Quesión; de Dan, Buki, hijo de Jogli; de Manasés, hijo de José, Aniel, hijo de Efod; de Efraín, hijo de José, Kemuel, hijo de Siftam; de Zabulón, Elisafam, hijo de Parnac; de Isaacar, Patliel, hijo de Asán; de Aser, Ayud, hijo de Selomi; de Neftalí, Padel, hijo de Amiud. Estos son los hombres que el Señor nombró para repartir las porciones de tierra en Canaán entre los israelitas. Números capítulo 35. Mientras Israel acampaba junto al Jordán en las llanuras de Moab, frente a Jericó, el Señor le dijo a Moisés: ordena a los israelitas que, de las propiedades que recibieron, entreguen a los levitas algunas ciudades donde vivir, junto con los pastizales que las rodean. Los levitas vivirán en esas ciudades y las tierras que los rodean proveerán pasturas para su ganado, rebaños y otros animales. Los pastizales alrededor de esas ciudades asignados a los levitas se extenderán por 460 metros,
a partir de las murallas de las ciudades en todas direcciones. Midan 920 metros afuera de las murallas de las ciudades en cada dirección, oriente, sur, occidente y norte, y la ciudad quedará en el centro. Esta área será otro pastizal aún más grande para las ciudades. 6 de las ciudades que entreguen a los levitas serán ciudades de refugio, a donde una persona que haya matado a alguien por accidente pueda huir y ponerse a salvo. Además, entréguenle otras 42 ciudades. En total, darás a los levitas 48 ciudades con los pastizales que las rodean. Estas ciudades las tomarán de las propiedades del pueblo de Israel. Las tribus más grandes darán más ciudades a los levitas, mientras que las tribus más pequeñas darán menos. Cada tribu dará terreno en proporción al tamaño de la tierra que recibió. Ciudades de refugio. El Señor le dijo a Moisés: dale las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Cuando crucen el Jordán para entrar a la tierra de Canaán, designen ciudades de refugio a donde una persona pueda huir si ha matado a alguien por accidente. Estas ciudades servirán como lugares de protección contra los parientes de la víctima que quieran vengar la muerte. No se le quitará la vida al responsable de la muerte antes de que la comunidad lo juzgue. Designen 6 ciudades de refugio para ustedes mismos: 3 al oriente del río Jordán y 3 al occidente, en la tierra de Canaán. Estas ciudades servirán para proteger a los israelitas, a los extranjeros que vivan entre ustedes y a los comerciantes ambulantes. Cualquiera que mate a alguien por accidente podrá huir allí para ponerse a salvo. Sin embargo, si alguien golpea y mata a otro con un objeto de hierro, comete homicidio y el asesino debe ser ejecutado. Si alguien con una piedra en la mano golpea y mata a otro, comete homicidio y el asesino debe ser ejecutado. Si alguien golpea y mata a otro con un objeto de madera, comete homicidio y el asesino debe ser ejecutado. El pariente más cercano de la víctima es responsable de quitarle la vida al asesino. Cuando ellos se encuentren, el vengador debe quitarle la vida al asesino. Así que, si alguien por odio le tiende una emboscada a otro y luego lo empuja o le lanza algo y esa persona muere, comete homicidio. O si alguien por odio golpea a otro con su puño y esa persona muere, comete homicidio. En tales casos, el vengador tiene que quitarle la vida al asesino cuando se encuentre. Ahora bien, supongamos que alguien empuja a otro sin enemistad previa, o lanza algo que sin intención golpea a otro, o por accidente deja caer una piedra grande sobre alguien y aunque no eran enemigos, la persona muere. Si esto llegara a suceder, la comunidad debe seguir las siguientes normas al juzgar entre el responsable de la muerte y el vengador, el pariente más cercano de la víctima. La comunidad debe proteger al responsable de la muerte del vengador y debe escoltarlo para que regrese a vivir en la ciudad de refugio a la que huyó. Allí permanecerá hasta la muerte del sumo sacerdote, que fue ungido con el aceite sagrado. Sin embargo, si el responsable de la muerte alguna vez sale de los límites de la ciudad de refugio y el vengador lo encuentra fuera de la ciudad y lo mata, su muerte no será considerado homicidio. El responsable de la muerte debió haber permanecido dentro de la ciudad de refugio hasta su muerte del sumo sacerdote. Pero después de la muerte del sumo sacerdote, el responsable de la muerte podrá volver a su propia tierra. Estos son requisitos legales y tendrá que cumplirse de generación en generación, donde quiera que vivan. Todos los asesinos deben ser ejecutados, pero solo si las pruebas son presentadas por más de un testigo. No se pueden condenar a muerte a nadie por el testimonio de un solo testigo. Tampoco se aceptará el pago de rescate por la vida de alguien que haya sido juzgado y encontrado culpable de asesinato y condenado a muerte, siempre
se debe ejecutar a los asesinos. Nunca acepten el pago de rescate de alguien que haya huido a una ciudad de refugio, pues haría que el responsable de la muerte de alguien volviera a su tierra antes de la muerte del sumo sacerdote. Esto garantizará que la tierra donde ustedes vivan no se contamine, pues el asesinato contamina la tierra, y ningún sacrificio, salvo la ejecución del asesino, puede purificar la tierra del asesinato. No deben manchar la tierra donde viven, porque yo mismo habito allí. Yo soy el Señor que habito entre el pueblo de Israel. Números capítulo 36. Luego los jefes de los clanes de Galaad, descendientes de Maquir, hijo de Manasés, hijo de José, se presentaron ante Moisés y los líderes de las familias de Israel con una petición. Dijeron a Moisés: El Señor te dijo que repartieras la tierra entre el pueblo de Israel por sorteo sagrado. El Señor te dijo que la porción de tierra que pertenece a nuestro hermano Zelofejad se la dieras a sus hijas. Sin embargo, si ellas se casan con hombres de otra tribu, llevarán consigo sus porciones de tierra a la tribu de los hombres con quienes se casen. De esa manera, el área total de la tierra de nuestra tribu se reducirá. Entonces, cuando llegue el año del jubileo, esa porción de tierra se agregará a esa nueva tribu y provocará que nuestra tribu patriarcal la pierda para siempre. Así que Moisés le dio a los israelitas de parte del Señor el siguiente mandato. El reclamo de los hombres de la tribu de José es legítimo. Esto es lo que el Señor ordena acerca de las hijas de Zelofejad. Permítanles casarse con quienes deseen, siempre y cuando sean alguna de su propia tribu patriarcal. No se permite que ninguna tierra se transfiera de tribu a tribu, ya que toda la tierra asignada a cada tribu debe permanecer dentro de la tribu a la que inicialmente fue concedida. Las hijas de todas las tribus de Israel que estén en línea para heredar la propiedad deben casarse dentro de su propia tribu. De esta manera, todos los israelitas conservarán sus propiedades patriarcales. Ninguna porción de tierra puede pasar de una tribu a otra. Cada tribu de Israel debe conservar la porción de tierra que le fue asignada. Entonces las hijas de Zelofejad hicieron lo que el Señor le ordenó a Moisés. Mala, Tirsa, Ogla, Milca y Noa, y todas se casaron con sus primos por parte de su padre, dentro de los clanes de Manasés, hijo de José. De este modo, su herencia de tierra permaneció dentro de su tribu patriarcal. Estos son los mandatos y las ordenanzas que el Señor le dio al pueblo de Israel por medio de Moisés mientras acampaban en las llanuras de Moab junto al río Jordán frente a Jericó.